Hola, esta es una clase muy sencilla y muy rápida de un reconocimiento de los principales menús de Excel que vamos a requerir a lo largo de todo el semestre. Como ustedes se dan cuenta, tenemos inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista, ayuda. Vamos a centrarnos en el menú inicio y dentro de inicio únicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con fuente, alineación, número y celdas. Y seguidamente vamos a hablar de algunas operaciones básicas entre las celdas, suma, resta, multiplicación, división. Importantísimo lo que es fijar celdas, filas o columnas. Entonces vamos a empezar con fuente. Aquí sencillamente vamos a elegir el tipo de letra con el que queremos trabajar. Esto realmente no va a afectar las fórmulas que utilicemos, es más presentación. El tamaño de la letra, igual, si de pronto vamos a manejar títulos, encabezados, tampoco nos va a afectar para el tema de las fórmulas. Aquí puede elegir si disminuir o aumentar el tamaño de letra, o lo puedo hacer desde acá. Como yo estoy parado sobre una sola celda, las modificaciones que yo realice se van a aplicar a esa celda. Si yo quisiera aplicar modificaciones a más celdas, pues tengo que seleccionar varias celdas. ¿Cómo lo hago? Puedo hacerlo con el mouse, con clic izquierdo, por ejemplo, ahí si me paro sobre esa columna, voy a seleccionar toda la columna. O si le doy clic izquierdo ahí, voy a seleccionar toda esa columna. Si quisiera seleccionar dos columnas, pues clic izquierdo, lo mantengo presionado y me desplazo hasta donde quiero seleccionar. Si yo quiero seleccionar columnas intercaladas, voy a seleccionar, suelto, presiono control. Eso que va a hacer que cuando yo seleccione otra columna, me mantenga seleccionada esa que ya había seleccionado previamente. Mientras yo siga manteniendo presionado control, eso va a seguir ocurriendo. Que lo que yo seleccione se añade a la selección anterior. Ya sean celdas, ya sean columnas o ya sean filas. También lo puedo manejar así. Ahí me está sombreando toda mi selección. Ya solté control, en algunos casos fueron columnas completas de inicio a fin, en otros casos fueron filas, y en otros casos unas celdas específicos. Si yo fuera a modificar algo en este momento, me va a modificar a esa selección que yo tengo. Entonces, si yo quiero seleccionar todas las celdas, sencillamente le doy clic ahí y voy a trabajar en este caso con Arial 11. Ya quito la selección. Aquí selecciono si quiero que la letra sea con negrita, si quiero que sea cursiva, si quiero que esté subrayado, y aquí elijo el tipo de subrayado. Y de igual manera, si yo quiero aplicar esa modificación a varias celdas, tengo que seleccionarlas. Aquí voy a elegir el tipo de borde para la celda. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto, si yo quisiera aplicar solo bordes a la izquierda, bordes a la derecha, sin borde, todos los bordes externos, aquí es donde selecciono. En algunos casos yo quiero aplicar otras configuraciones adicionales, me voy donde dice más bordes. Ok, aquí ya me queda más fácil seleccionar el color que quiero para el borde, el tipo de borde que voy a manejar. Y de igual manera si lo voy a aplicar solo al contorno, al interior, ninguno, superior, inferior, izquierda o derecha. Aquí voy a elegir el color de la celda. Por ejemplo, si yo quiero estas de un color,
ahí lo selecciono. Y aquí voy a elegir el color de la fuente. Por lo pronto todo el libro está en automático, pero si yo quisiera escribir algo y colocarle rojo, ahí lo selecciono, o lo quiero colocar en azul, el color que sea. Si yo quiero colocarle el color antes de escribir, se lo selecciono y ahí empiezo a escribir. No tiene ningún inconveniente. Ese es el menú de fuente, es realmente sencillo. En el menú de alineación, aquí yo voy a seleccionar si lo que está en una celda, yo quiero que me lo alinee a la parte superior, central o inferior, y aquí de izquierda a derecha, si quiero que me lo alinee a la izquierda, en el centro, a la derecha. Ya vamos a ver más adelante cuando yo estoy trabajando bastante texto en varias celdas que a veces requerimos justificar. Por ejemplo, cuando andamos pasando documentos de Word aquí a Excel, aquí en esta pestaña yo tengo la opción de justificar y otro tipo de alineación que no me aparece aquí en un principio. Aquí yo tengo la opción de combinar o separar celdas y aquí de ajustar texto. Voy a borrar todo esto, tengo varias opciones. Puedo hacerlo presionando control Z, deshacer, uno a uno. Puedo seleccionar todo, por ejemplo, y seleccionar sin relleno y todo en automático. Aquí puedo borrar celda por celda o sencillamente selecciono, clic derecho ahora y eliminar para que me borre todo eso. Vamos a suponer que vamos a realizar un estado de la situación financiera. Ese es el título. Lo puse en negrilla. Lo pueden hacer dando clic acá o con control N. Lo quiero de mayor tamaño. Vamos a colocarlo en 14. Vamos a suponer que todo el estado de la situación financiera va a estar en las celdas de la A a la G. Y yo quiero que esto me aparezca centrado. Y lo voy a hacer combinando celdas. Selecciono las celdas en las que yo quiero que aparezca y presiono combinar y centrar. Eso hace combinar y centrar. Puedo combinar también con celdas hacia abajo. En ese caso, como ya tengo unas celdas combinadas, lo primero que me hace Excel es separar las celdas y ahora sí me las combina. Ahí por ejemplo está centrado, pero está alineado en la parte inferior. Lo quiero también en la parte central o en la parte superior, como quieran. Vamos a suponer que esto es más pequeño, un 12. Yo quiero editar esa celda. Tengo la opción de pararme acá y seguir escribiendo. O sencillamente cuando yo quiera editar cualquier celda presiono F2 y ahí continúo. Vamos a colocar estado de la situación financiera de la Fundación Universitaria Monserrate. Es un texto muy extenso para la selección que tengo. Si yo presiono aquí ajustar texto, eso es lo que va a pasar. Me arregla el texto de manera tal que utilice distintos renglones ajustándose al ancho de la selección que tengo. Esa es la parte de alineación por lo pronto. Estas de aquí son las sangrías, la orientación del texto. Lo vemos más adelante. En este momento no nos interesa, tiene que ver más con textos traídos de Word. Bueno, nosotros vamos a darle un enfoque más
financiero, más de fórmulas. En este momento no nos interesa esto, pero estas son las sangrías. Si yo escribiera ahí cualquier cosa, yo le puedo aplicar una sangría. Esas son las sangrías, a la derecha, a la izquierda, 1, 2, 3. Pero en este momento no nos interesa. De aquí, del menú de número, ¿qué vamos a ver de ahí? Y es importantísimo. Vamos a estar a lo largo del semestre usando fórmulas. Yo aquí puedo seleccionar si quiero que me aparezca como moneda, como porcentaje, como número, con millares, agregarle, quitarle decimales. Pero aquí en esta pestañita me aparecen otras opciones. Va a usar una fórmula muy sencilla. No nos interesa en este momento aprender la fórmula, pero es para mostrarles un ejemplo de algo que es importante tener en cuenta. Si yo tengo configurado la celda en formato texto, no me va a mostrar el resultado de la fórmula, sino el texto que yo digité, independientemente de la fórmula. Puedo escribir cualquier fórmula y no me va a mostrar el resultado. También se los digo porque a veces hay libros en las empresas, libros de Excel en las empresas que vienen con esta configuración, y por más que ustedes hagan y hagan operaciones no les va a mostrar el resultado. Que es importante quitarle ese formato texto, ya depende de lo que nosotros requeramos. Si le colocamos general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, pero definitivamente que no sea texto. Voy a colocarle general, por ejemplo, y ya. En este momento me sigue mostrando el texto de la fórmula. Sencillamente presiono F2, Enter. Ahí ya me saca un error de la fórmula que introduje porque me está reconociendo la fórmula. Cosa que no hacía antes cuando estaba en formato texto. Voy a seleccionar todo y le voy a colocar formato número. Va a ser lo más común que vamos a utilizar, pero no va a ser lo único. Yo aquí elijo si quiero usar separador de miles. Ahí me muestra un ejemplo de cómo sería con separador de miles, o si lo quiero sin separador de miles. Y si lo quiero con decimales o sin decimales, 0 decimales, 1, 2, 3, lo que vayan a usar. No importa cuántos decimales yo le pida a Excel que me muestre, siempre Excel va a estar trabajando con todos los decimales. Es más un efecto visual, porque igual seguimos trabajando con todos los decimales. Voy a colocarle solo uno por lo pronto. Esto que yo tengo aquí de opción de números negativos, sencillamente es para pedirle que si el resultado o el número que yo ingreso es un número negativo, me lo muestre con el signo menos y en color automático, o en el que tenga yo definido, o en rojo. Cualquier número que negativo me lo va a mostrar automáticamente así en rojo, pero sin el signo. Aquí en rojo, pero con el signo. Ahí sí ya es según las preferencias de cada quien. Yo lo voy a dejar ahí en la primera opción y con un decimal. Aceptar. Más adelante vamos a ver otros tipos de formatos de celda,
principalmente este personalizado. Pero en este momento, reitero, importante si trabajan fórmulas que no estén texto. Lo más común va a ser número, aunque también podemos llegar a usar porcentaje, pero ya en algunas celdas específicas, no en todo el texto. O en moneda o general. Ahí yo ya tengo configurado, le pedí separador de miles y le pedí un decimal. Noten que aquí me va a mostrar el texto o números, los caracteres tal como yo los digité. Y en la celda me las va a mostrar según el formato de celda que yo haya asignado. Si yo por ejemplo aquí le pongo espacio y más números, ya no me lo va a reconocer como un número sino como texto, por eso ya no me lo colocó con separador de miles y con decimales. ¿Por qué? Por este pequeño espacio hace que ya no sea un número. Si yo se lo quito, listo. Va a presionar F2. Supongamos que estos son decimales. Aunque aquí me muestra un solo decimal, aquí arriba me está mostrando todos los decimales que yo digité. Estoy digitando números aleatoriamente, sencillamente para ejemplificar. Nuevamente, aunque me muestra solo un decimal, aquí se logran apreciar todos los decimales que digité. Y aunque este no tiene decimales, como yo le pedí que siempre me muestre un decimal, pues ahí me está mostrando el coma 0. Este menú de celdas, yo aquí tengo la opción de insertar celdas, ya sea insertar filas o insertar columnas, de eliminar celdas, sea filas, sea columnas, sea hoja. Aquí el formato de la celda. De lo más común que vamos a utilizar es insertar ya sea filas o columnas. Aunque aquí lo pueden hacer, yo estoy acostumbrado a hacerlo con el teclado. Ustedes verán cómo les queda más cómodo, si con el mouse aquí en el menú de celdas o con el teclado. Si yo estoy parado en esa celda B5 y yo le pido que me inserte una fila, me la va a insertar ahí arriba, es decir, me desplaza hacia abajo lo que tenía ahí. ¿Cómo lo hice? Los comandos son Alt y F, uno tras de otro. No tengo que mantenerlos presionados, pero sí uno tras de otro. Alt y F. Y me inserta la fila. Si va a insertar una columna, igual, por ejemplo, si estoy parado ahí en C5 y yo inserto una columna, me desplaza de la fila C a la derecha. En este caso los comandos serán Alt y C para insertar columna. Voy a darle control Z, control Z. Si voy a eliminar, en ese caso por ejemplo yo no estoy acostumbrado a hacerlo con el teclado, lo hago con el mouse. Si yo voy a eliminar una fila, sencillamente la selecciono, clic derecho, eliminar. O una columna, selecciono la columna, clic derecho, eliminar. Y listo. Yo puedo modificar el ancho o el alto de las celdas. Si ustedes se dan cuenta, me paré justo donde se dividen dos columnas, F y G, y me aparecen esas flechitas. Si yo presiono clic izquierdo, puedo modificar el ancho de la columna F. Ahí estoy manteniendo presionado, ya sea ampliándolo o
dejándolo más angosto. Vuelvo y digo, según la necesidad que tengamos. Igual en este caso, con cualquier columna. Si yo necesito varias columnas modificadas de un mismo ancho, igual puedo seleccionar todas las columnas y con que modifique una, ya se me modifican todas las que seleccioné. O el alto de las filas, funciona de igual manera. Yo aquí presiono, mantengo presionado, me desplazo hacia abajo, estoy modificando el alto de la fila 3, pero como tengo seleccionadas varias filas, se va a modificar el alto de todas esas filas, según la necesidad que tengamos. Eso lo puedo hacer también aquí en el formato. Aquí puedo modificar el alto, el ancho, pedirle autoajustar, ya sea el alto o el ancho. Puedo ocultar o mostrar celdas. Puede pasar que yo necesito una tabla para alguna fórmula. Voy a trabajar en este espacio. Esto es lo que yo quiero que vean. Pero necesito una tabla para una de las fórmulas. No sé, supongamos de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Pero no quiero que lo vean. Lo más común es ocultar estas columnas. No lo puedo borrar porque, como digo, si está formulado, pues se va a dañar el resultado que tenía ahí. Selecciono las columnas, lo puedo hacer desde aquí, clic derecho, ocultar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes si hay columnas o filas ocultas? Primero se nota el salto. Aquí hay una continuidad A, B, C, D, E, F, G y salto a la J. Pero también por la división que hay entre esas columnas. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una línea sencilla, mientras que aquí hay una línea doble. Es señal de que está algo oculto. Igual puede haber ocultado filas. Igual selecciono las filas, clic derecho, ocultar. Primero, por la continuidad de las filas, que del 11 salto al 15. Y segundo, por la línea que divide a cada celda. Aquí es una línea doble. Por eso se pueden dar cuenta si hay datos ocultos, si hay celdas o filas ocultas. Lo pude haber hecho aquí por el formato ocultar y mostrar. Si estoy parado sobre esta celda y yo presiono ocultar fila, pues me oculta la fila 7. Pero si ahí mismo le hubiera presionado ocultar columna, pues me oculta la columna C. Una vez más, se dan cuenta por el salto de la B a la D, por el salto del 6 al 8, por las líneas dobles que están entre esas celdas, que hay algo oculto. ¿Cómo hago para mostrar nuevamente? Una opción es seleccionar, en este caso, las columnas extremo de lo que está oculto. Le doy clic derecho, mostrar. Y listo. Igual con la fila. Clic derecho, mostrar. También puedo estar ahí, en este caso, en la celda D15 y en formato ocultar y mostrar voy a pedirle mostrar filas. Ok, ahí no me lo mostró, perdón. Aquí selecciono formato, mostrar filas y ahí me muestra lo que estaba oculto. O acá
seleccioné solo eso, no hubo necesidad de seleccionar toda la columna, todas las filas, pero sí dos celdas que estén de extremo de lo que está oculto. Formato, mostrar columnas en este caso. Ay, perdón, creo que le dio ocultar. Formato, mostrar columnas. Listo. Eso también lo van a tener que usar para el trabajo que hagan ustedes, ya sea que necesitaron ocultar algo o porque en algún archivo que yo les haya subido hayan celdas ocultas, para que ustedes identifiquen, hay algo oculto, necesito mostrar, saber cómo lo muestran, saber cuál es la información que está ahí. Esto de proteger hoja, bloquear celda, lo vamos a ver más adelante. Esto de color de pestaña, si se dan cuenta, aquí la pestaña de esta hoja cambia de color. Yo le puedo colocar otro color. Ya es más porque de pronto se les facilita identificar un tipo de información de este color, otro tipo de información de otro color, pero no es más. Aquí está nombrado como hoja 1. Aquí yo puedo añadir hojas y siempre me va a colocar hoja 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Yo puedo cambiar el nombre de la hoja. Si estoy parado en la hoja, le doy clic derecho, cambiar nombre, a colocarle información, o también por formato puedo darle cambiar el nombre de la hoja, colocarle hasta resultados. Eso es todo lo de los menús, fuente, alineación, número y celdas, todo por lo pronto. Como les dije, hay algunos como número principalmente, en celdas, lo que tiene que ver con la protección de las hojas y las celdas, y aquí en alineación con la orientación del texto y otro tipo de alineación que lo vamos a ver más adelante, pero por lo pronto me interesa esto. Algo muy importante, muy básico para algunos, pero para otros sé que quizás por su trabajo, por lo que han hecho en la universidad, de pronto no han tenido tanto contacto con Excel, y para esas personas de pronto es algo muy nuevo, el realizar operaciones entre celdas. Ejemplo, yo ingresé números diferentes en cada celda. Voy a colocar aquí más números. Esto que ustedes ven así de número aquí, pero si yo me paro aquí, aquí sí se ve el número completo, es sencillamente de que el ancho de la columna no me permite ver todo lo que se encuentra en esa celda. ¿Cómo hago? Ajustándolo. Yo puedo autoajustar la selección. Si yo me paro aquí en esa división y doy doble clic izquierdo, automáticamente se ajusta, pero se va a ajustar al ancho de todos los datos que yo tenga en esa columna. Si de pronto más abajo yo tenía lo que fuera, más extenso, y yo presiono doble clic, no me lo va a ajustar solo al ancho de este, sino al ancho
del carácter que de la información que yo tenía abajo o arriba más extensa. Esa es una opción. Otra opción es me paro sobre la celda y hago lo mismo, pero entonces yo aquí voy a presionar al FCS y me va a autoajustar al ancho de esa celda en la cual yo estaba parado. Ejemplo, yo tengo eso ahí. Yo necesito ajustar el ancho de esta celda a esa celda. Entonces me paro sobre esa celda, como ya estoy, presiono al FCS y se autoajustó al ancho de esa celda únicamente. Entonces yo puedo hacer esa misma operación no celda por celda, sino con todas las celdas que yo necesite. Yo necesito ajustar el ancho de esas dos celdas. Las seleccioné. Una opción era con el mouse. Otra opción estaba sobre una celda. Presiono Shift y me empiezo a desplazar con las flechas. Ahí estoy manteniendo presionado Shift, desplazándome con las flechas hacia arriba, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la izquierda. Si yo suelto Shift y presiono una flecha, pierdo la selección, independientemente de la que haya presionado. En este caso sencillamente me paré en esta celda, Shift, una vez la flecha hacia la derecha, tengo esa selección y presiono al FCS y listo. Vamos a suponer que yo necesito totalizar por filas, por columnas, sí. Entonces cuando yo presiono igual, ahí ya estoy habilitado para registrar fórmulas o para seleccionar celdas. En este caso me paro sobre esta celda. Si yo no hago nada más, cuando sigo presionando flechas, no he seleccionado ninguna celda. Ahí me paro sobre esa celda, en este caso voy a sumar, con la otra celda de abajo, luego otra vez más, y con esta celda. Si ya terminé las operaciones, sencillamente presiono Enter. Igual acá. Igual, selecciono esta celda, presiono más, esta celda, más, esta celda, Enter. Puedo seleccionar la cantidad de celdas que yo quiera. No solo puedo hacer sumas, puedo hacer restas, multiplicación, división, lo que quiera. Supongamos que aquí yo voy a coger esta, menos esta, menos esta. Puedo tener combinación de distintas operaciones. Esta por esta, menos esta. Ok, me dio un resultado muy grande al FCS. Si yo tengo operaciones cada vez más complejas, voy a requerir paréntesis. Entonces, por ejemplo, igual paréntesis, este menos este, y ese resultado que me lo divida entre este. Ahí no significa que el resultado haya sido 0, sino que solo me está mostrando un decimal. Yo aquí tengo la opción de aumentar los decimales y es un número muy pequeño, pero no era 0. En este caso le aumenté decimales solo a esa celda. Igual aquí puedo coger, o no sé, igual a este por este, paréntesis, dividido esta celda. Quiero que me muestre más decimales. Ok. Vamos a suponer que estos son porcentajes. Entonces voy a seleccionar solo esos dos
y le pido que me lo muestre como porcentaje. Le voy a aumentar algunos decimales y ahí me está mostrando las cifras en porcentajes. Claro, yo puedo usar una fórmula que es suma. Por ejemplo, si yo necesitara sumar estas tres, lo puedo hacer como hice acá, que fue seleccionar celda por celda, esta, más esta, y está bien. Pero si yo necesito sumar toda una columna, toda una fila con muchísima información, ponerse a seleccionar celda por celda puede tardar muchísimo. Yo presiono igual, si no ingreso ningún número ni selecciono ninguna celda, yo empiezo a presionar texto. Excel me va a empezar a mostrar las distintas fórmulas que yo tengo disponibles y las que tienen esos caracteres. Hay una que es suma, abro paréntesis y voy a seleccionar lo que yo quiero sumar. Supongamos que voy a sumar toda esta fila. Me paro en la primera, como va a seleccionar varias celdas, presiono Shift, me desplazo hacia abajo, cierro paréntesis y ahí ya está seleccionado. Ya está la sumatoria de esas celdas. Puedo requerir la suma de todas estas. Como lo hice, igual me paré en la celda B4, Shift, y seleccioné hacia abajo y hacia la derecha. Cierro paréntesis y ya tengo la suma de todo eso. Más adelante vamos a trabajar distintas fórmulas que van a requerir que nosotros fijemos celdas, fijemos filas o fijemos columnas. ¿Por qué? Yo puedo tener una fórmula y arrastrarla. Puede ser esta fórmula sencilla. Supongamos que yo aquí necesito, que aquí en la fila de totales necesito la sumatoria de cada una de estas columnas. Aquí necesito la sumatoria de estos tres. Aquí necesito la sumatoria de estos tres. Aquí la sumatoria de estos tres. Aquí la sumatoria de estos tres. Aquí ya lo hice una vez. Si yo me paro en este cuadrito verde inferior a la derecha de la celda, presiono clic izquierdo y me empiezo a mover, ¿qué hace Excel? Me desplaza la fórmula. Voy a presionar F2, ahí se están mostrando las celdas que están dentro de la fórmula. Como yo la arrastré, ok, Excel me arrastró esa fórmula. Pero pueden haber situaciones en las que yo necesite, ejemplo, yo quiero que me sume aquí estos tres, pero aquí quiero que me sume estos dos con este primero. Aquí estos dos con este primero. Es decir, yo voy a necesitar que siempre mantenga fijo esta celda de acá y que no me tenga en cuenta estas. ¿Cómo lo hago? Lo puedo haber hecho al principio, al momento de seleccionar la celda, o en este caso presiono F2. Con las flechas me desplazo hacia la celda que yo quiero fijar. Presiono F4. Noten que aparecieron dos signos pesos. Uno antes de la B y uno antes del 4. ¿Eso qué significa? ¿Ves la columna? 4 es la fila. Significa que está fija tanto la columna como la fila. Si yo presiono otra vez F4, desaparece el signo pesos antes de la B y queda únicamente el que estaba antes del 4. ¿Eso qué significa? Que está únicamente fija la fila y no la columna. Ya después ampliaremos en este tema. Si la presiono otra vez F4,
desaparece el signo pesos que estaba antes del 4, aparece el que estaba antes de la B. ¿Qué significa? Que está fija la columna y no la fila. Y si presiono otra vez, desaparecen todos los signos pesos. Significa que ya no está fija ni fila, ni columna, ni la celda en su totalidad. Pueden repetir ese procedimiento sin ningún problema, porque se los digo, a veces uno se confunde y presionó una vez de más F4, no hay ningún problema, se regresa como estaba. Presiono Enter. O la otra opción, voy a ingresar la fórmula nuevamente. En el momento que estoy parado sobre esa celda, presiono F4 pues las veces que necesite y ahora sí me desplazo a las otras celdas. Más. Y voy a hacer la misma operación de arrastrar esa fórmula. ¿Qué sucedió? Que me sumó esa celda de B4 con las que seguían, tal como dijimos que lo queríamos. ¿Por qué? Porque está fija esa celda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por la razón que sea, por la información que estemos manejando, yo voy a sumar este con este acá? Voy a sumar siempre este más este. Coloquemos 1, 2, 3. Aquí coloquemos total 1, total 2, total 3. Aquí yo necesito este más este. Aquí este más este. Pero aquí yo necesito que siempre me sume con este número. Entonces, por ejemplo, aquí yo necesito sumar este más este, este más este más este. Aquí entonces a este más este más este, no importa el orden, este más este. Lo pude haber hecho manualmente, pero entonces yo tenía la opción de que, ok, voy a sumar este más este, ¿cierto? Con esa celda B5 es que yo necesito fijar algo. Con B4 no, ¿por qué? Porque cuando yo desplace hacia la derecha, entonces me va a tomar C4, después D4. Cuando yo desplace hacia abajo, me va a tomar pues B5, B6, y eso lo necesito. Pero de esa B5 yo necesito que cuando me desplace hacia la derecha, entonces me tome C5 y D5. Pero que cuando yo desplace hacia abajo, no me modifique la fila. ¿Eso qué significa? Que voy a fijar no toda la celda, como había hecho antes, sino únicamente la fila. Es decir, le dejo el signo pesos únicamente antepuesto al número 5. En ese caso se va a cumplir lo que yo quiero, que cuando yo desplace la fórmula hacia la derecha, me tome C5 y D5, pero cuando yo lo desplace hacia abajo, me va a mantener ese valor. La tomo con clic izquierdo, desplazo, bueno, ok, hacia abajo y luego hacia la derecha. Y vamos a verificar, presiono F2, está eso y está eso.
Miremos esta, efectivamente se cumplió, que me desplazó la columna cuando lo necesité, pero la fila no. Igual podría pasar que yo necesitara tener fija la columna y no la fila. La misma operación. Vamos a suponer que ahora vamos a multiplicar este por este. Y resulta que yo necesito de la columna B que siempre me esté multiplicando la columna B, pero que cuando desplace hacia abajo pues me coja B5, B6. En este caso voy a dejar fija la columna, es decir, le dejo el signo pesos antepuesto a la letra B para que se cumpla lo que requeríamos. Desplazo hacia la derecha, desplazo hacia abajo, con toda esa selección presiono al FCS y ahí se cumple que entonces me desplaza hacia abajo, pero no me desplaza hacia la derecha. Eso sería todo por esta clase. Era una rápida explicación de cosas muy básicas. Creo que la gran mayoría de ustedes ya lo ha utilizado, pero vuelvo y digo, sé que hay personas que quizás es su primera vez con Excel y esto es totalmente nuevo. Y sí es muy importante que lo tengan claro. Si aún después de este video tienen dudas, por favor pregunten, no hay ningún problema. Muchas gracias por todo, Dios los bendiga.